Amigos, buen día, me da mucho gusto verlos otro jueves más. Espero con todo mi corazón que estén siguiendo los estudios, que le encuentren un poco la secuencia y el orden. El día de hoy les quiero compartir una lección muy poderosa que continúa con las lecciones que hemos estudiado en los capítulos anteriores. Les voy a leer parte del capítulo 4 de Hechos para repasar una o dos lecciones quizá que teníamos pendientes. Por lo menos hoy estudiaremos solo una. Le quiero mandar un saludo a la gente que nos ha acompañado, que nos ha visitado un poquito desde México, y si hay alguien de algún otro lado también, saludos, abrazos. A la gente de Querétaro, por supuesto, siguen en mi corazón. Espero que les sea de bendición. Les voy a leer el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, que es una lección que continúa las lecciones, las enseñanzas que hemos tenido desde los primeros capítulos, qué sucedió en la vida de la iglesia y qué podría suceder en nuestra vida y qué podría suceder en la vida de nuestras iglesias. Les voy a leer desde el versículo 1, ¿vale? Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a los hombres, antes que a Dios. Déjenme leerlo bien porque... Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que en el nombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, o sea, era como nosotros. La parte interesante en que quiero poner atención el día de hoy es el versículo 13, que dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, eran hombres como la mayoría de nosotros, como tú y como yo, andaban en metro. Bueno, ustedes ni en metro andan, son muy fresas, pero andaban en su coche de clase media o en lo que ustedes quieran. Eran hombres comunes y corrientes. Lo que aquí tratan de decir
los sacerdotes es que no eran de las altas esferas como ellos, no eran de la familia de los sumos sacerdotes, de los saduceos o de los saduceos o de alguna de las super sectas nice de aquel momento, sino que dicen que eran hombres sin letras y del vulgo. Sin letras se refiere a que no tenían estudios formales, como Pablo los tuvo, por ejemplo, que fue uno de los estudiantes de Gamaliel, que era parte de ese concilio, o como tantos otros. Es decir, eran hombres del pueblo, que además que eran de otra región, que no era Jerusalén, eran como del norte, se les notaba lo norteños, lo tosco y lo bruto, en el buen sentido, un poco lo silvestre, es decir, no estaban educados y refinados y venían de una familia de abolengo y ese tipo de cosas. Si ustedes se ponen a reflexionar, les va a sonar muy familiar porque la mayoría de nosotros somos así. Hay un pasaje que yo, por alguna razón, por alguna u otra lección, siempre vuelvo una y otra vez en muchos de mis estudios o de las reuniones que hacemos, porque me parece súper importante entender eso como parte del Evangelio, que es parte de nuestro llamado, un llamado que hemos recibido todos. Primero de Corintios, en el primer capítulo, la carta a los Corintios, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es un pasaje muy poderoso y muy hermoso, porque Dios, cuando ustedes vayan leyendo la Biblia, que espero que lo hagan, se van a ir dando cuenta que Dios efectivamente tomó al débil, al tartamudo de Moisés, al marica de Gedeón, al que era cobarde, al que era miedoso, al más pequeño, al más chiquito, al débil. Escogió a David, que era el último de los hermanos, y el sotaco que andaba cuidando ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Una y otra vez, esto que cita Pablo es prácticamente un resumen de cómo escoge Dios desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días a la gente que le va a servir. Escogió a Daniel, que era joven, a Isaías, que era joven, etcétera, etcétera, etcétera. A Eliseo, que era el criado, y podríamos enumerar muchísimas más personas. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús igual agarró al cobrador de impuestos, al guerrillero, a los pescadores. Imagínense que nosotros tratáramos de reunir un equipo hoy en día, no sé si escogeríamos pescadores de Acapulco o de Veracruz o de Quintana Roo, con el nivel intelectual y de entendimiento que pueden tener, seguramente no lo haríamos, no lo intentaríamos. A lo mejor trataríamos de escoger a alguien que tuviera un poco más de preparación, de universidad, de experiencia, de viajes, de algo, y no, escogió a lo más tosco, lo preparó, lo educó, y con eso avergonzó a la gente más sabia del mundo. Otra manera en que eso vemos reflejado en la Escritura es en la carta de Pedro. Pedro dijo algo parecido, que podría ser la continuación de este pasaje. Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es decir, sí, somos normales como cualquier persona, somos de carne y hueso como cualquier persona, pero tenemos una especie de código moral, de ética cristiano, que nosotros mismos nos ponemos. No es que sea una religión o un mandamiento, sino que nosotros mismos defendemos con nosotros mismos para poder glorificar el nombre de Dios con nuestras vidas. No con nuestras palabras, ni con nuestro choro, ni con nuestras pertenencias, ni con nuestra ropa, ni con nada, sino con nuestra vida, con nuestra persona. Y más adelante, en la siguiente carta de Pedro, en segunda de Pedro, dice otra cosa que es muy linda. Está hablando de que todas las cosas de este mundo
al final van a ser deshechas, y cuando venga el apocalipsis y Dios establezca su reino nuevo, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Eso de sin mancha e irreprensibles, ser hallados por Él, no por la gente, pero continúa con el mismo mensaje. Sí somos de carne, sí somos gente común y corriente viviendo en un mundo que no es perfecto, en un mundo muy difícil. Algunos dicen que es más complicado ahora y más feo y más corrupto. No, el libro de Eclesiastés es algo muy lindo. Nadie puede decir con sabiduría que los tiempos pasados fueron mejores o peores que los de ahora. La verdad es que el humano sigue siendo humano, la perversión siempre ha sido la misma, la corrupción, los gobiernos, la tiranía, las falsas epidemias, todo eso está en la historia del mundo una y otra vez. No es nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol, dice Eclesiastés, de verdad, ni las plagas modernas, ni los virus raros, ni nada. Ya hubo plagas. Pregúntenle al faraón en Egipto. Ahora que lo vean, bueno, si es que lo vemos, le pueden preguntar, oye, ¿cómo te parece esta? La plaga, su plaga no es nada. Tenían que ver la de las moscas o la de la sangre, o etcétera. Pero siempre vuelve la bola al trigo, vuelvo a hablar de lo que no debo hablar. El tema es que tenemos a dos personas, a Pedro y a Juan, que eran pescadores, que eran compadres, y se les notaba todavía que no eran de las altas esferas del pueblo, y aún así lograron impresionar con su manera de hablar, su lenguaje, su conocimiento, su sabiduría, su altísima preparación en las escrituras. Lograron impresionar a todo el concilio. El concilio el Congreso, era lo más nice de lo nice de lo nice de todo el país. Estaban en la capital, hagan de cuenta, en el Congreso de la Unión, con todos los senadores, los diputados, los catedráticos de la UNAM, de todos lados, y con todos los sabios del presente, con el payaso que, ay, perdónenme, con Gatell, o el tipo López-Gatell, hagan de cuenta que ahí estaba, todos, que ahora lo admiran mucho. López Obrador también estaba ahí, los del PRI, todos, buenos y malos. Y se impresionaron de la calidad del lenguaje y de la profundidad del mensaje y del valor que tuvieron y de la autoridad con que hablaron, porque les dijeron en su carota, esto se ha hecho en el nombre de Jesús, a quien ustedes mataron y crucificaron, y que Dios resucitó y levantó de los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Y además citaron las escrituras profunda y perfectamente, y además les dijeron, y en ningún otro hay salvación más que en él. Expusieron clarísimamente el evangelio y se les reconoció. Esa es la siguiente lección, amigos. Aprendimos que fue importantísimo en un inicio el bautismo del Espíritu Santo, porque es la parte, el elemento que Dios nos dio de Él mismo para seguir teniendo su poder, para seguir aprendiendo a tener su enseñanza, su compañía, su consuelo, para seguir aprendiendo todas las cosas y recordar todas las cosas que nos iba enseñando. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo y su poder eran indispensables para iniciar la obra de la iglesia. También era importantísimo aprendimos que era importantísimo hacer todas estas cosas de esa manera, pero además con amor, y el amor lo vimos en los capítulos 2 y 3 y todavía en el 4, que tenían en común todas las cosas, que se amaron, que dejaron todo lo que tenían y se unieron y vivieron de una manera increíble que transformó al mundo en amarse profundamente y sin quedarse con nada unos a otros. Eso sigue siendo muy poderoso y eso se tiene que seguir buscando en la iglesia. También aprendimos que hay que predicar y ser testigos del evangelio y testificar con nuestras vidas lo que Jesús ha hecho en nosotros. Pero una siguiente lección
también indispensable, en donde el cristianismo en tu vida y en tu iglesia o en nuestra iglesia o en donde ustedes quieran, no puede continuar. El cristianismo no puede ser si tú no sigues cumpliendo o tratando de lograr lo que estas personas hermosas lograron. Tener la autoridad y el conocimiento y el poder de, no para hablar, sino el poder de con qué vivir. Es decir, una conducta real, una conducta externa. Obviamente parte de lo interno, pero de lo visual, de lo que se ve, de lo externo, una conducta real, no de religión. Sí, con la crítica de la gente, como que Jesús lo criticaron, que se juntaba con prostitutas, que era borracho, que era comelón, que convertía el agua en vino, que se juntaba con los que estaba prohibido juntarse, que se juntaba en los días que no debía juntarse, trabajó todos los sábados, ¿sabían? Todos los sábados salió a trabajar. Y el sábado se supone que era el día de reposo, ¿no? Pero él hizo su chamba. Entonces fue criticadísimo. Eso no significa que Jesús fue reprensible o que hizo lo malo o que pecó. Significa que la gente en su perspectiva, en su visión, en su mundo loco, veían que Jesús estaba equivocado. Y de tu vida y de mi vida también lo van a decir una y otra vez. Nosotros no somos Jesús, no somos infalibles, pecamos, pero sí podemos vivir en una manera santa e irreprensible. Y sí nos van a criticar y van a decir que somos de lo peor que digan. La gente, eso no importa, el hecho es tener una vida irreprensible delante de los hombres en cuanto podamos, irreprensible delante de Dios. Pero es necesario de nosotros esforzarnos y tener una vida con poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Pablo y Juan antes le dijeron, Señor, compadre, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te doy, te damos, en el nombre de Jesús, levántate? Platicaba con alguien y le decía, hoy en día podríamos hacer lo contrario y le podríamos decir con un poco de pena, amigo, no tengo el poder de Pedro para sanarte, pero sí tengo un poco de oro y un poco de plata, así que toma y aliviárate. Pero es algo, es lo que podemos. No que no busquemos lo más, sino que tratamos de usar al menos lo que tenemos. Una vida de poder, ojalá pudiéramos hacer los milagros y prodigios y maravillas que Dios hizo con ellos. Espero yo en un día que Dios lo siga haciendo y que de repente sí hacemos algunas cosas padres. Pero también podemos ser santos, irreprensibles, es decir, que no tengamos nada de lo que nos puedan regañar o criticar con la Biblia en la mano, de oye Iván, pecaste. Sí pequé. Pero en general tu vida es perfecta, es de madurez, irreprensible. Si ustedes le preguntan a los vecinos de mi privada, o si le preguntan al personal de la comercial mexicana a la que fui hoy, sí, soy la peor persona. Nos equivocamos. Sin embargo, en nuestra manera general de vivir, digo la de ustedes y la mía, sí podemos ser irreprensibles con un nivel de madurez y de perfección que se note. Y sí podemos tener un lenguaje no por rimbombante, ni por educado, ni por elevado, sino por la autoridad, que sí, bastante rico Dios quiera y bastante sabio Dios quiera, pero lo podemos tener, podemos ser ejemplares, podemos ser referencia para la gente de una conducta distinta y poderosa delante de los hombres y delante de Dios. Podemos tener el respeto y la admiración de la gente por lo que somos y lo que hacemos, sí, por supuesto, de eso se trata y es hermoso vivirlo. Seguramente, vaya, somos humanos y carne y somos reales, pero sí hay una manera de vivir diferente y que se nota. Entonces nuestra conducta externa es la lección de hoy, pero ¿se acuerdan que les decían a Pedro y a Juan que les reconocían que eran del vulgo, que andaban en camión, que por lo menos antes se les notaba los pescadores, se les notaba el código postal y veían que no eran como que no venían de Oxford o Harvard o de las mejores familias, y aún así lograron cambiar al mundo? Eso no solo es algo que sea deseable, sino que es tu obligación tenerlo tú en tu propia vida. Les voy a poner dos ejemplos muy lindos de dos personas. A lo mejor les pongo un minuto de video de cada uno.
Nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6 para iniciar, que es el gran capítulo que habla de la guerra espiritual. Efesios capítulo 6, yo creo que la mayoría de ustedes ya están familiarizados con este pasaje bíblico. Efesios 6 del 10 en adelante. Yo lo voy a leer y casi no lo vamos a comentar, solamente es alguna referencia pasajera. Por lo demás, hermanos míos, confortaos, fortaleceos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. En Efesios capítulo 3, versículo 16 dice que nosotros somos fortalecidos con potencia en el hombre interior por el Espíritu. Ahí mismo está en Efesios 3, 16, debían de ustedes ver el versículo. O sea, si yo doy una referencia, búsquenla en la Biblia si pueden, si les da tiempo. Entonces nosotros nos fortalecemos, nos confortamos al saber que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y nos está fortaleciendo en nuestro hombre interior. ¿Y cuál es el hombre interior? El hombre nuevo. ¿Y para qué nos está fortaleciendo? Para la lucha que tenemos que emprender en contra de Satanás. ¿Está bien? Leamos otra vez el versículo. Por lo demás, hermanos míos, confortados, o sea, fortaleceos en el Señor. Eso es Efesios capítulo 6, versículo 10. Y en la potencia de su fortaleza. Ahora, ¿dónde opera esa potencia? La justificación del pecador y la vindicación de la persona de Dios. A través de la historia, Dios ha demostrado misericordia hacia los hombres, pero su misericordia presenta un problema. El problema más grande en toda la Escritura. De hecho, toda la obra redentora, cada página de la Escritura tiene que ver con este problema. Y si uno estudia bien a los reformadores, aún los patriarcas de la Iglesia, van a ver algo entre ellos y entre su proclamación que no se encuentra mucho en el día de hoy. Ellos se preocupaban bastante por un dilema. Solo para que vean, dos personas que tuvieron la fuerza y el deseo y la voluntad de hacer sus vidas cristianas y su iglesia como Dios les dijo que lo hicieran en la Escritura, no como ellos quisieron, sino como la Escritura enseña. El Señor puso a leer y a leer y a leer y a leer las Escrituras a sus apóstoles. Y el Señor Jesús desde chico estuvo aprendiendo, se juntaba a la salida del templo con los rabinos desde los 12 años a aprender y a estudiar y a verificar y a leer y a leer y leer y leer las Escrituras. No es que viniera de nacimiento con el conocimiento, porque se hizo hombre igual que nosotros y nos enseñó cómo se hacen las cosas. No hubiera tenido chiste que fuera Dios y bajara y ya se sabe la Biblia de memoria. No, sino que lo tuvo que hacer a pelo como nosotros. Les quiero poner estos ejemplos porque uno es una persona canadiense. Es un canadiense que se llama Norman Parrish, que yo admiro desde hace muchos años, porque es impresionante, así como era impresionante Pedro y Juan, es impresionante el nivel de español, de castellano que habla sin acento. Quizá no tengo materiales de antes, pero su voz ahorita ya está como de viejito, pero aún así, a pesar de que es voz de viejo, van a notar su acento, tiene un acento en español perfecto. Si no lo ves y no te dicen, no sabes que es canadiense, es decir, no habla como gringo. Se esforzó mucho a llevar 50 años teniendo una iglesia y un ministerio poderoso en Guatemala y habla perfecto. Y no solo eso, la Biblia con la que ha predicado toda su vida y con la que aprendió las Escrituras en español es la Biblia Reina Valera, no la versión 60, sino la versión de 1809, una versión de hace más de 100 años. Y tú te quejas de que no, este lenguaje de la Reina Valera 60 es que está muy arcaico, muy antiguo y no se le entiende. Me da mucho coraje, porque tenemos pocas Biblias en el mundo que están tan bien traducidos y traspasan o traducen tan adecuadamente la palabra de los idiomas originales de la palabra de Dios. Las demás casi todas son paráfrasis, no son traducciones, o no son traducciones del griego y del hebreo y del arameo,
son traducciones de inglés o de latín o de otras cosas. Entonces tenemos el trabajo de unas personas importantísimas en la historia de la humanidad que dejaron una Biblia. No es perfecta, tiene errores, tiene 1000 fallas de traducción, de ideas, de cosas, pero es una Biblia maravillosamente bien hecha. Lo mismo sucede con la Biblia en inglés. Tienen una Biblia que se llama King James, que es el equivalente a la Reina Valera y son casi contemporáneas. Y los gringos pasa lo mismo. Ay, no, es que es muy antiguo y no se le entiende. Y yo, bueno, vean cómo un tipo de Canadá sí tuvo los pantalones y la voluntad y el deseo de estudiar y aprender bien español y aprender bien español antiguo y aprender bien español más antiguo que el antiguo. Les voy a poner otro video de un tipo medio famoso en YouTube, que viene de California, creo, que se llama Paul Washer. Algunos lo conocen. No es que sea lo máximo el tipo, es solo que es un poco famoso, pero tiene una virtud que a mí me gusta más que sus otras virtudes, que predica en español. Él sí tiene acento y se le sale lo gringo gacho, o sea, no es ni un cacho de Norman Parish, pero es súper loable que el tipo hable y predique en español. En Europa es común que cualquier habitante de la comunidad europea habla al menos 3 idiomas. Algunos hablan 5 o 6 y no es ninguna maravilla, es cosa normal de todos los días. Y nosotros no podemos entender un vosotros o no podemos entender un fuisteis porque ya nos duele la cabeza. Yo no entiendo cómo Pedro y Pablo en 3 años leyeron la Biblia al grado de poder entender y dejar las bases doctrinales para el resto de la historia. Eran pescadores. Imagínense un pescador de Acapulco y que en 3 años hace los tratados más importantes para el resto de la historia. Un pescador de Acapulco. O un cobrador de Coppel, como Mateo. Un cobrador de Electra, de esos que toca de puerta en puerta para que ya pagues. O una persona de esas que anda en la normal del estado de guerrero, de revolucionario, con sus ideas marxistas de hace 70 años. Y te lo traes y dices, a ver, maestro, ven, aprendamos esto, y te ayuda a cambiar el mundo. Así fueron estas personas. Se esforzaron. Cuesta trabajo, imagínate, en 3 años, sí cuesta trabajo. Entonces, la lección de hoy es, tienes que hacer la reflexión y tomar decisiones, creo yo, porque creo que sería muy lindo y muy importante en tu vida y en la vida de la iglesia y en la vida donde estés, tener un cristianismo de verdad. Digo de verdad. Cuando digo de verdad, quiere decir que si no lo haces como dice la Biblia, entonces tu cristianismo no es de verdad, es un cristianismo falso, es una mentira y te engañas a ti mismo. Así de feo. Un cristianismo de verdad es un cristiano que ha leído la Biblia completa. Varias veces. Muchas veces, varias veces. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Hay pretextos para no hacerlo? Sí. Hoy la vida moderna, no, la vida moderna nada, es la misma vida. El día dura las mismas 24 horas que lo que duraba hace 4000 años. Hoy en día igual puedes, la gente estaba igual o más ocupada que ahora, porque el agua no le salía de la llave, tenían que ir por ella al pozo, por ejemplo. El súper no existía, tenían que ir por la comida viva, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hay pretexto. No lo tomen como un redarguir, sino como una observación clara. Yo solamente quiero poner la información delante de ustedes, no quiero exhortarlos y motivarlos y regañarlos, no, solo quiero poner la información de lo que la Biblia dice y que con esa información tú tomes la decisión de hacer las cosas diferentes y mejores que como las has hecho. Hoy tenemos, les he dicho antes, cristianos de 5, 10, 7 años, 3 años, 8 años y en su vida han leído la Biblia. ¿Les parece de verdad, a la luz de la misma Biblia, que eso es un cristianismo verdadero? Eso es un club. Eso es un simpatizante con la gente cristiana, porque vives una vida ahí más o menos moral, cometes unos pecadillos a escondidas y crees que con eso ya tienes el cielo, la vida eterna y que te va bien y que Dios te bendice y para ti que te bendiga es que tengas dinero y eso es todo. Creo que la vida es mucho más, la vida cristiana, muchísimo más abundante y muchísimo más poderosa y con una misión muchísimo más importante que el presente, que es propagar el Evangelio y la gloria de Dios en esta tierra y poder alabarle y glorificarle
como originalmente lo debimos hacer desde el inicio de la creación, y reconciliar al hombre con esa adoración, al hombre común, al hombre sin Cristo. Y eso no lo puedes hacer sin un conocimiento profundo, sin sabiduría de la Escritura. Entonces, esa es la lección de hoy. Espero que les guste. A mí me encanta, es una lección padre, y espero que de aquí en adelante el resto de tu vida no tienes que esperarte a que leas la Biblia 5 veces para que esto ya suceda. Empieza a leer, como algunos de ustedes, orgullosísimamente lo puedo decir, han descubierto un mundo diferente, una vida distinta dentro de las Escrituras, y el fruto es inmediato. No tienes que esperar, como yo cuando quise sembrar un mamey y el jardinero me dijo, sí sabes que el fruto sale en 20 años, ¿verdad? Y yo, ¿qué? Entonces me eché para atrás y mejor puse una palmera de cocos, que resultó que tampoco dio cocos nunca, pero es una buena lección, porque en el caso de la Biblia no te tienes que esperar 20 años para dar fruto. Los frutos son casi instantáneos en cuanto empiezas a leer. Dios te usa porque faltan obreros en su mies, y porque tienes vecinos, amigos, compañeros, y cuando tu vida se va enriqueciendo sin que tú te des cuenta, te vuelves más ético, hablas con más autoridad, hablas con un mejor lenguaje, tienes más conocimiento de lo que dices, tienes más fundamentos para hablar y defender y sostener la manera en que vives, y eres más sabio, más inteligente, resuelves mejor muchas cosas, tienes un discernimiento no solo de las cosas espirituales, sino de la vida en general, muchísimo más grande. Te das cuenta cuando una cosa es mentira y cuando es verdadera, cuando una cosa es buena y cuando una cosa es mala, cuando algo es blanco y cuando algo es negro. Ese es el discernimiento, poder separar entre las cosas. Y sin darte cuenta, Dios va usando eso para la gloria de su nombre y para bendición tuya, porque te vuelves luz, te vuelves sal, te vuelves un instrumento útil en la mano de Dios, y en donde sea que te pares, aunque la gente y tus compañeros vean que te regañen en la Comer, saben que tu vida está siendo poderosa y de bendición para ellos mismos. Luego les cuento más historias de la Comer, que tienen final feliz, pero en donde quiera que estés vas a poder ser usado, cosa que no sucede necesariamente si sigues una vida de simpatía con el cristianismo y no un cristianismo de verdad. Eso es el mensaje de la Biblia, no es un mensaje mío. A mí me encanta poder deshebrarlo y compartirlo con ustedes, pero es un mensaje que creo que ustedes pueden tomar como de parte de Dios, como de parte de la Escritura, y no como parte mía. Hay mucho más ejemplos, más lecciones, más testimonios como este par de personas, y creo que ustedes pueden lograrlo, cualquiera de ustedes. Por eso Dios los escogió, porque podrían ser como Pedro, como Juan, como cualquiera de ellos. Es cosa que tomemos la decisión de no seguir adelante con nuestras vidas en lo que nosotros creemos que es lo que tenemos que hacer, sino con lo que creemos que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas. Suena lindo, ¿no? Bueno, a mí me encanta. Cuesta trabajo, pero la neta es como que te tienes que matar un poco a ti mismo y tus ilusiones, esperanzas, gustos, sueños, etcétera, pero Dios te los devuelve con mucho más color y poder después. Ninguno que pone su mano en el arado y voltea para atrás es digno de mí. Si alguno quiere salvar su vida, la tiene que perder. Así que les recomiendo repasar esto en su mente, en su corazón, durante el día, la semana, y si tienen algún comentario o algo, échenme ahí esas cosas en línea, comentarios, audios o lo que sea, ¿vale?